La noche en la ciudad era nuestro sol, un neón líquido que se derramaba por las calles de asfalto, pintando promesas de vida y peligro en los rostros de los mortales que se apresuraban a volver a casa. Para ellos, la oscuridad era un final. Para nosotros, era solo el principio. Mi nombre es Lisa Manoval, y soy inmortal. Una palabra que suena a poder, a infinidad, pero que a menudo se siente como una jaula. Nací en Tailandia, bajo un sol abrasador y el aroma de las especias, pero renací en las sombras de una ciudad anónima, con una sed insaciable y un corazón que ya no latía, pero que dolía con más fuerza que nunca. Estás soñando despierta otra vez, Liz. La voz de Rose, melódica y con un deje de acento australiano, me sacó de mi trance. Estábamos sentadas en la cornisa de un viejo edificio de ladrillos, con las piernas colgando sobre un abismo de 10 pisos. El viento jugaba con su cabello, teñido de un rosa pálido que brillaba bajo la luna como el algodón de azúcar. Rose Park, mi única y verdadera amiga en esta eternidad. Ella era la luz en mi oscuridad personal, una soñadora empedernida que aún creía en cuentos de hadas, incluso cuando éramos los monstruos de esas historias. Solo pensaba, respondí, encogiéndome de hombros, en el antes. A veces casi puedo sentir el calor del sol en mi piel. Rose me dedicó una sonrisa triste. Lo sé, pero esta es nuestra vida ahora, y no es tan mala, ¿verdad? Tenemos la noche, tenemos la libertad, y tenemos sed. La interrumpí, con un toque de amargura. Ella suspiró, su optimismo inquebrantable flaqueando por un segundo. Era la verdad ineludible. Éramos depredadoras, por muy poético que intentáramos hacerlo. Formábamos parte de la sociedad, una jerarquía clandestina de vampiros regida por clanes ancestrales y sangre pura. Clanes como los Kim, que gobernaban este territorio con puño de hierro y colmillos de acero. Rose y yo no éramos nadie, parásitos, a sus ojos, afortunadas de que se nos permitiera cazar en los márgenes de su dominio. Fue entonces cuando las vimos. Abajo, en la entrada de un club exclusivo, cuyo nombre palpitaba en luces de neón, rojo sangre, un coche negro y reluciente se detuvo. La música amortiguada se escapaba cada vez que un mortal entraba o salía, pero esta llegada era diferente. El aire mismo pareció contener la respiración. Primero salió Jisoo Kim, la heredera mayor. Su belleza era severa, clásica, como la de una estatua de mármol tallada para infundir respeto y miedo. Se movía con una autoridad innata, sus ojos oscuros barriendo la calle como si fuera la dueña de cada sombra. Era la protectora, la guardiana de su linaje. Y luego, del otro lado del coche, apareció ella, Nini Kim. Si Jisoo era una estatua, Nini era fuego. Se movía con una gracia felina y caprichosa, envuelta en un vestido de seda negra que parecía una segunda piel. Su cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros y su rostro era una obra de arte. Tenía unos ojos felinos que prometían travesuras y peligro a partes iguales, y una boca con un puchero perpetuo que te hacía preguntarte si estaba a punto de besarte o de morderte. Probablemente ambas cosas. Sentí una sacudida, una resonancia profunda en el silencio de mi pecho. No era solo su belleza abrumadora o el aura de poder que la rodeaba. Era algo más, una conexión instantánea, un hilo invisible que se tensaba entre nosotras a través de la distancia. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Los suyos se entrecerraron con curiosidad. Una chispa de diversión bailando en ellos antes de que Jisoo le dijera algo y la hiciera entrar al club. «¡Wow!», susurró Rose a mi lado, sacando la palabra que yo no podía encontrar. «Son de la realeza, pura sangre». «Lo sé», dije, mi voz apenas un murmullo. No podía apartar la vista de la puerta por la que había desaparecido. «Será mejor que nos vayamos, Lisa. No nos conviene ser vistas aquí. Cazar en los callejones es una cosa, pero espiar a los Kim es una sentencia de muerte». Tenía razón, como siempre. Éramos invisibles y así debíamos permanecer, pero mientras nos deslizábamos de la cornisa y nos fundíamos con las sombras de los tejados, la imagen de Nini Kim quedó grabada en mi mente. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, mi sed no era de sangre. Era de algo mucho más complicado y sin duda infinitamente más peligroso. Los días siguientes fueron una tortura.
El recuerdo de Nini Kim era un fuego fatuo en mi mente, una distracción constante que me hacía torpe en la casa y ausente en mis conversaciones con Rose. Ella lo notó, por supuesto. Rose notaba todo. Estás obsesionada, dijo una noche, mientras compartíamos una bolsa de sangre robada de un hospital local, un sustituto insípido pero seguro para la emoción de la casa. Estábamos en nuestro refugio, un apartamento abandonado en lo alto de una torre de oficinas olvidada. No estoy obsesionada, mentí, mirando por el ventanal panorámico las luces de la ciudad, buscando, inconscientemente, una figura que sabía que no encontraría. Claro que no, apenas has mencionado su nombre unas 100 veces. Nini esto, Nini aquello. Lisa, son los Kim, son de otro universo. Para ellos, somos como insectos. Gracias por el voto de confianza, repliqué irritada. No es por ofenderte, es por protegerte. Conozco esas historias. La pura sangre juega con los de nuestro tipo. Somos sus juguetes, sus distracciones, y cuando se aburren, nos rompen. Las palabras de Rose eran frías y ciertas, y me odié por la pequeña parte de mí que se rebelaba contra ellas, que susurraba que Nini era diferente. ¿Cómo podía saberlo? Solo la había visto una vez. Decidí que Rose tenía razón. Tenía que olvidarla. Era una fantasía estúpida y peligrosa. El destino, sin embargo, es un bastardo con un retorcido sentido del humor. Un par de noches después estaba siguiendo a una presa fácil por un callejón estrecho y húmedo que apestaba a basura y desesperación. Un mortal solitario, tambaleándose por el exceso de alcohol. Un blanco perfecto. Me movía en silencio, una sombra deslizándose entre otras sombras. Justo cuando estaba a punto de actuar, una voz cortante me detuvo en seco. Yo no haría eso si fuera tú. Me giré, con los sentidos en alerta máxima. Apoyada contra la pared del fondo del callejón, con los brazos cruzados, estaba Jisoo Kim. Su presencia era como una ráfaga de aire ártico, helando la atmósfera viciada. El mortal, ajeno a todo, siguió su camino y desapareció en la calle principal. Mi cena se había ido. No sabía que este era un coto de casa privado de los Kim, dije, manteniendo mi voz neutra, ocultando la sorpresa y el miedo que me recorrían. Jisoo sonrió, pero fue una sonrisa sin calidez, un simple estiramiento de labios. Todo este sector es nuestro, deberías saberlo, pero no estoy aquí por una violación territorial. Estoy aquí por ti, Lisa Manoval. Que supiera mi nombre me envió un escalofrío. Significaba que se había molestado en investigar. Significaba que yo estaba en su radar, y eso nunca era bueno. ¿Qué quieres? Dio un paso hacia la tenue luz de una farola lejana, su rostro perfecto ahora visible. Era la imagen de la aristocracia depredadora. Te vi la otra noche, en el tejado, observando. He visto esa mirada antes en los de tu clase. Una mezcla de anhelo y ambición. Es patética. Me tensé. ¿Hay algún motivo para esta conversación? Sí, mi hermana. Su voz se endureció, perdiendo el tono de aburrimiento condescendiente y adquiriendo un filo de acero. Nini es impulsiva. Le atrae lo exótico, lo prohibido. Y tú eres ambas cosas, un cachorro callejero con ojos tristes. Ella te mencionó. Dijo que tenías un aura interesante. Mi corazón muerto dio un vuelco. Nini se había fijado en mí. Había hablado de mí. La expresión de Jisoo se agrió, como si hubiera leído mis pensamientos. No te hagas ilusiones. Es un capricho pasajero, pero no tengo tiempo para sus caprichos, y ciertamente no tengo tiempo para limpiar el desastre que podrías causar. Así que considera esto una advertencia. Aléjate de ella. No la busques. No hables con ella. Finge que no existe. Si me entero de que te has acercado a Nini, me aseguraré de que tu miserable eternidad sea muy corta y muy dolorosa. ¿Entendido? No esperó una respuesta. Con una fluidez que desafiaba la física, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, dejándome sola en el callejón, con el eco de su amenaza y el pulso frenético de una esperanza que debería haber sido aplastada, pero que, en cambio, ardía más brillante que nunca. La protectora Jisoo Kim me había advertido que me mantuviera alejada, y al hacerlo, solo había conseguido que deseara acercarme más. Una advertencia de un Kim era algo que cualquier vampiro en su sano juicio tomaría en serio.
Yo, aparentemente, no estaba en mi sano juicio. La amenaza de Jisoo, en lugar de asustarme, había encendido una chispa de desafío en mi interior, y lo que era peor, había confirmado que Nini también se había fijado en mí. Ese pequeño dato era un veneno dulce que se extendía por mis venas. Pasé las siguientes noches en un estado de agitación, cazando con una ferocidad descuidada que preocupaba a Rose. Evitaba hablar del tema, pero el nombre de Nini estaba siempre en la punta de mi lengua. La buscaba en todas partes, en los reflejos de los escaparates, en las siluetas de los tejados, en las risas que se oían desde los coches de lujo. Fue ella quien me encontró. Estaba sentada en los muelles, observando el agua oscura lamer los viejos pilotes de madera. Era un lugar tranquilo, lejos del bullicio del centro de la ciudad. El olor a sal y a descomposición llenaba el aire. Necesitaba un respiro del torbellino de mis pensamientos. Sabía que te encontraría en un lugar melancólico. Tienes esa pinta. La voz era suave, casi un ronroneo, y me hizo saltar. Giré la cabeza y allí estaba, Nini Kim, sentada a mi lado como si se hubiera materializado de la niebla nocturna. Llevaba unos vaqueros rasgados y una chaqueta de cuero, un atuendo muy diferente al del club, pero la misma aura de peligro y encanto la rodeaba. Tu hermana me dijo que me mantuviera alejada. Solté, mi voz más áspera de lo que pretendía. Nini se rió, un sonido bajo y musical que me erizó la piel. Jisoo. Oh, ella siempre está diciendo a la gente que se mantenga alejada. Es su forma de decir hola. No le hagas caso. Es adorablemente sobreprotectora. Se acercó un poco más. Su perfume, una mezcla embriagadora de jazmín de noche y algo metálico, como la lluvia sobre el acero, llenó mis sentidos. Te he estado buscando, confesó, sus ojos felinos fijos en los míos. Desde la otra noche. No podía quitarme de la cabeza tu mirada. ¿Mi mirada? Pregunté, confundida. Sí, todos los demás nos miran con miedo o con codicia. Quieren nuestro poder, nuestro dinero, nuestro estatus. Pero tú mirabas como si vieras algo más, como si nos vieras a nosotras. Mi garganta se sentía seca. ¿Y qué viste tú en mí? Nini inclinó la cabeza, estudiándome. Vi a una solitaria, una superviviente. Y vi fuego. Mucho fuego, escondido muy adentro. Me gustan las cosas que arden. El aire entre nosotras crepitaba con una tensión que era a la vez aterradora. Cada instinto de supervivencia que había perfeccionado durante años me gritaba que huyera, que escuchara a Rose, que obedeciera a Jisoo, pero mi corazón, esa cosa inútil y silenciosa en mi pecho, anhelaba inclinarse hacia esa llama. Esto es una mala idea, susurré, más para mí que para ella. Las mejores cosas siempre lo son, respondió ella, y su mano encontró la mía. Su piel era fría, como la mía, pero donde sus dedos tocaron los míos, sentí un calor abrasador. Se inclinó su rostro a centímetros del mío. Podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. Podía sentir la energía que emanaba de ella, una promesa de éxtasis y destrucción. No era tierna ni soñadora como Rose. Era una tormenta, y yo estaba parada voluntariamente en su centro. Dime que me vaya, Lisa Manoval, susurró, sus labios rozando los míos. Dime que me vaya y lo haré. Pero las palabras no salieron. No pude. En su lugar, cerré la distancia entre nosotras. El beso fue explosivo. No fue tierno ni dulce. Fue desesperado, hambriento. Fue un choque de dos mundos, el suyo de poder y privilegio, y el mío de sombras y supervivencia. Sus labios eran suaves, pero el beso era exigente, apasionado. Sus manos se enredaron en mi cabello, tirando de mí más cerca, mientras mis brazos rodeaban su cintura, aferrándome a ella como si fuera un ancla en un mar embravecido. Era todo lo que Jisoo me había advertido. Era un capricho, era peligroso, y no me importaba. En ese momento, en la oscuridad de los muelles, con el sabor de la eternidad prohibida en mis labios, supe que estaba perdida. Y lo peor de todo es que no quería que me encontraran. Cuando el beso terminó, nos quedamos sin aliento, aunque ninguna de las dos necesitaba respirar. La noche a nuestro alrededor parecía haberse desvanecido, dejando solo la intensidad de su mirada y el latido fantasma en mi pecho.
Nini se apartó lentamente, sus labios hinchados y una sonrisa triunfante y traviesa jugando en ellos. Vaya, dijo, su voz un susurro ronco. Definitivamente, fuego. Me reí, un sonido tembloroso y genuino. Por primera vez en décadas me sentí viva, peligrosamente, estúpidamente, maravillosamente viva. ¿Y ahora qué? Pregunté, la cruda realidad comenzando a filtrarse a través de la euforia. La sonrisa de Nini se suavizó, volviéndose algo más íntimo. Ahora empezamos, pero no aquí, no en las sombras donde mi familia puede encontrarnos. Sacó un teléfono de su chaqueta, un dispositivo elegante que parecía fuera de lugar en los sucios muelles. Sus dedos teclearon rápidamente. Hay un lugar, un estudio de arte abandonado en el distrito industrial. Nadie va allí. Nos veremos mañana por la noche, al salir la luna. Me dio una última mirada cargada de promesas, un último roce de sus dedos en mi mejilla que dejó un rastro de chispas, y luego, con la misma rapidez con la que había aparecido, se fue. Se movió con una velocidad antinatural, una mancha de oscuridad que se desvaneció en la noche, dejándome sola con el sabor de sus labios y el peso de mis decisiones. El camino de vuelta a nuestro refugio fue un tormento. Cada paso me alejaba del sueño y me acercaba a la realidad, a Rose. Cuando me deslicé por la ventana, la encontré sentada en el suelo, rodeada de mapas estelares y libros de astronomía, una de sus muchas pasiones soñadoras. Levantó la vista y su sonrisa se desvaneció al instante. Lisa, ¿qué ha pasado? Se puso de pie de un salto, su rostro lleno de preocupación. Tu olor es diferente. Maldición. Había olvidado lo agudos que eran sus sentidos. El perfume de Nini, esa mezcla de jazmín y acero, se había aferrado a mí como una segunda piel. No podía mentirle, no a ella, suspiré sentándome pesadamente en el alféizar de la ventana. Estuve con ella, con Nini Kim. Los ojos de Rose se abrieron de par en par, una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te obligó a...? No, no, no fue así. La interrumpí rápidamente. Ella me encontró, hablamos, y... nos besamos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier reprimenda. Rose caminó de un lado a otro, con los brazos cruzados, procesando mis palabras. Podía ver la lucha en su rostro, su lealtad hacia mí batallando contra su miedo innato a los de sangre pura. Lisa, ¿sabes lo que has hecho? Dijo finalmente, su voz tensa. Esto no es un juego. Jisoo te advirtió. Toda la familia Kim te casará por esto. A nosotras. Lo sé, dije, aunque la verdad es que solo ahora empezaba a comprender la magnitud de mi imprudencia, pero no pude evitarlo, Rose. Hay algo en ella, repitió con sarcasmo. ¿Algo que vale nuestras vidas? Lisa, hemos sobrevivido tanto tiempo porque hemos sido inteligentes, porque hemos sido invisibles. ¿Y vas a tirar todo eso por la borda por un capricho de una princesa pura sangre que probablemente se aburrirá de ti en una semana? Sus palabras dolieron, porque eran las mismas que me había dicho mi propia conciencia, eran las mismas palabras que Jisoo había usado. No es un capricho, insistí, aunque la duda se clavaba en mí. Y no dejaré que nada te pase, te lo prometo. Rose negó con la cabeza, sus ojos llenos de una tristeza que me rompió el corazón. Es una promesa que no puedes cumplir, Liz. Cuando los Kim deciden aplastar a alguien, destruyen todo lo que le rodea. Y yo soy lo único que te rodea. Se dio la vuelta y se dirigió a su rincón del apartamento dándome la espalda. La brecha que se había abierto entre nosotras se sentía como un cañón. Por primera vez desde que nos conocimos, mi mejor amiga, mi única familia, me tenía miedo. O, peor aún, tenía miedo por mí de una manera que la hacía alejarse. Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad, me di cuenta de que el beso con Nini no solo había encendido una pasión peligrosa, también había encendido la mecha de una bomba que amenazaba con destruir el pequeño y seguro mundo que Rose y yo habíamos construido juntas en la oscuridad. Y no tenía ni idea de cómo detenerla. La siguiente noche fue la más larga de mi existencia. Rose no me habló. El silencio en nuestro refugio era un abismo frío y denso, más opresivo que cualquier amenaza física. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban,
Ella apartaba la mirada, su rostro una máscara de dolor y miedo. Sabía que la estaba lastimando, que estaba rompiendo su confianza, pero la atracción hacia Nini era una fuerza gravitacional, imposible de resistir. Cuando la luna comenzó su ascenso, me puse mi chaqueta de cuero en silencio. Voy a salir, dije a la habitación vacía. Lo sé, respondió la voz apagada de Rose desde su rincón. Solo, ten cuidado, Lisa. Por favor. Ese, por favor, fue peor que cualquier grito. Contenía todo su miedo por mí. Asentí, aunque ella no podía verme, y me deslicé por la ventana hacia la noche, con el corazón encogido por la culpa. El distrito industrial era un esqueleto de óxido y hormigón. Las fábricas abandonadas se alzaban como lápidas contra el cielo nocturno. Encontré el estudio de arte fácilmente, un gran almacén con ventanas altas y polvorientas. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el espacio era cavernoso y olía a trementina, polvo y óleo seco. La luz de la luna se filtraba a través de los tragaluces, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire como estrellas diminutas. Por todas partes había lienzos cubiertos con sábanas blancas, esculturas que parecían fantasmas esperando en la penumbra. Y en el centro del espacio, sentada en un viejo taburete de pintor, estaba Nini. «Llegas tarde», dijo, sin volverse. Su voz resonó en el vasto silencio. Me perdí, mentí. Se giró entonces, y una pequeña sonrisa jugó en sus labios. No, no lo hiciste. Estabas dudando. Me encogí de hombros, acercándome a ella. Llevaba el pelo recogido, revelando la elegante curva de su cuello. La visión hizo que mi sed, no solo de sangre, se agudizara. Tenía motivos para dudar, admití. Nini se levantó y caminó hacia mí. Sus movimientos eran fluidos y deliberados. Se detuvo a un palmo de distancia. Mi hermana, tu amiga, el mundo entero. Sí, muchos motivos. Y aún así, aquí estás. Aquí estoy, confirmé. Mi voz apenas un susurro. ¿Por qué?, preguntó, su mirada intensa, buscando algo más allá de la superficie. Por la emoción, por el peligro de estar con una Kim, negué con la cabeza. No, por ti, porque cuando me besaste, sentí que el silencio se detenía, su expresión se suavizó, perdiendo su habitual arrogancia caprichosa. Por un momento, vi a la Nini que se escondía detrás de la princesa de sangre pura. Vi a alguien que, tal vez, también estaba sola. Mi mundo es frío, Lisa, dijo en voz baja. Está lleno de reglas, alianzas y expectativas. Todo es una transacción, un movimiento en un tablero de aires que lleva siglos jugándose. Nacimiento, poder, matrimonio, muerte. En ese orden. No hay espacio para el fuego. Entonces creemos nuestro propio espacio, dije, y tomé su mano. Su piel fría se aferró a la mía. La conduje más adentro del estudio, lejos de las ventanas, a un rincón donde un viejo sofá de terciopelo acumulaba polvo. La senté suavemente y me arrodillé ante ella. Cuéntame de ti, le pedí. No de Nini Kim, la heredera. Cuéntame de Nini. Y lo hizo. Me habló de su pasión por el arte prohibido, por la música mortal que su familia consideraba vulgar. Me habló de la presión de ser perfecta, de la sombra de su hermana mayor, Jisoo, que era todo lo que se esperaba de una Kim, despiadada, lógica y leal al clan por encima de todo. Me habló de un anhelo de libertad que la estaba consumiendo por dentro. Mientras hablaba, retiré suavemente el pelo de su cuello. Mi pulso fantasma se aceleró. Ella dejó de hablar, sus ojos oscuros fijos en los míos, llenos de una mezcla de aprensión y anhelo. Inclinó la cabeza, ofreciéndose a mí. Era una invitación, una prueba, un acto de confianza tan profundo que me dejó sin aliento. Me incliné y en lugar de morder, la besé. Besé la piel pálida y suave de su cuello, sintiendo el frío pulso de la sangre inmortal debajo. Fue un gesto más íntimo que cualquier mordisco, una promesa silenciosa. Sus manos se enredaron en mi cabello, tirando de mí hacia ella con una urgencia renovada. Nuestro segundo beso fue diferente al primero, menos explosivo, más profundo. Era un descubrimiento, una exploración lenta y apasionada. Ya no éramos dos mundos chocando, éramos dos soledades fusionándose en una.
Esa noche, en el santuario de un estudio de arte olvidado, nos convertimos en un secreto peligroso que ardería lo suficiente como para mantenernos calientes o para reducir a cenizas todo lo que conocíamos. Cuando la dejé al amanecer, con el sabor de sus labios aún en los míos y su aroma impregnado en mi piel, supe que ya no había vuelta atrás. Había hecho mi elección, había elegido el fuego, y ahora tenía que enfrentarme a las quemaduras. Bienvenidas a un mundo de historias. ¿Te encantan las narrativas lésbicas llenas de amor, intriga, pasión y personajes reales? Has llegado al lugar correcto. En mi canal encontrarás relatos originales y adaptados, historias con final feliz y otras que te romperán el corazón, pero de la buena manera, personajes diversos con las que te identificarás. No te quedes fuera. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Activa la campanita para ser la primera en enterarte de cada nueva historia. Tu apoyo significa todo.